La Fundación Federalismo y Libertad ha querido acompañarnos con una actividad especial y para acompañarlos y darles la bienvenida, yo voy a llamar al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, que es quien está haciendo de anfitrión para esta actividad. Señor decano. Acá es, como bien les dijo Gabriela, solo para saludarlos, para institucionalmente, en representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, con mi presencia apoyar este evento, que desde luego el tema es muy interesante, ¿no? El tema es muy interesante. Todos nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, que enfrentan nuestras sociedades, es el problema de la mala distribución de la riqueza. Son temas que desde luego necesitan debate, ¿no? Necesitan debate, y la universidad es el lugar donde ese debate debe darse, que sean nuestros alumnos, que sean los jóvenes los que participen, es lo que enriquece, porque desde luego que el futuro y el presente, diría yo, está en manos de ustedes. Entonces, empezar a profundizar estos temas es lo que nos da esperanza de que esta desigualdad, esta mala distribución de la riqueza, que es uno de los grandes temas que nos preocupa, tenga soluciones o encuentre distintas opciones. Bueno, les agradezco muchísimo. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Nos sentimos honrados con la Fundación Naumann, que no es la primera vez que nos acompaña, que nos ayuda, que nos apoya mucho. Con el Instituto Acton, que, bueno, Gustavo, sé que has intentado venir, que fracasó un vuelo hace ya unos meses. Entonces eso nos alegra mucho que ahora Aerolíneas haya funcionado, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, desde luego reservar el agradecimiento, reservar el reconocimiento a nuestros amigos de la Fundación Federalismo y Libertad, en la persona de José Godoy y de Manuel Gisone, que de vuelta, no es la primera vez que hacemos algo y seguramente no va a ser la última. Nos sentimos muy contentos de que ellos nos convoquen a hacer cosas juntos, de que nos llamen constantemente, de que tengan esa energía, ese impulso, porque la verdad que todo lo que hacen lo hacen con mucha energía, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, y siempre es una garantía que las propuestas que vienen de la Fundación Federalismo y Libertad van a salir bien. Solamente desearles que sea una jornada positiva para todos, que saquen buenas conclusiones y que aporten a este debate muy necesario y muy presente en el mundo actual. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor para esta noche. Antes que nada, queremos agradecer a la UNSTA por facilitarnos este muy lindo anfiteatro, por apoyarnos siempre en todas las actividades que llevamos a cabo, principalmente, bueno, a Gabriela Loyudice y al doctor Carlos Saltor, que es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales. Le quiero agradecer, siempre nos apoyan en todas las actividades en las que queremos emprender con ellos, así que le quería nuevamente agradecer. A continuación vamos a escuchar a Lars Jansen, que es el asistente del representante de Fundación Naumann de Alemania. Buenas tardes. Bienvenidos a una velada muy especial. El trabajo que realiza el Acton Institute, institución que ha desarrollado los videos de Poverty Cure, es muy importante. El llamado socialismo del siglo XXI, que tanto daño ha hecho a países como Venezuela, ha requerido de una retórica diferente al marxismo tradicional para echar raíces en países de tradición católica.
De esta manera, el populismo reciente en América Latina ha generado un discurso a medida de sus necesidades, justificando el estatismo y el paternalismo gubernamental en los asuntos de fe. Es por esto que la visión del Instituto Acton dentro del mundo cristiano es fundamental para ofrecer la perspectiva liberal a la hora de solucionar el flagelo de la pobreza. Pero estos videos son tan interesantes y abarcativos que resultan de interés para el público general. La visión generalizada y equívoca de que la desigualdad es el problema a solucionar mediante la redistribución de ingresos debe ser confrontada por la visión alternativa, que sí es capaz de erradicar la miseria del mundo. La creación de riqueza mediante la producción es el camino, no la repartija de la torta que existe hoy, que solo beneficia a los encargados de realizar la redistribución. En estos films encontraremos varios testimonios de cómo el emprendedurismo ha solucionado lo que el asistencialismo solo empeora. Los invito a disfrutar de una jornada enriquecedora que nos aportará el relato alternativo al populismo. La salida de la pobreza depende de las personas, a las que hay que respetar como únicas, creativas y merecedoras de la paz y libertad para poder progresar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro evento que organizamos juntos con nuestros amigos de la Fundación Federalismo y hoy también con el Instituto Acto, y muchas gracias a la universidad para la ayuda que siempre nos damos. Muchas gracias. Les explico mucho de la Fundación y el trabajo, y pienso hoy, esta noche, hablamos de un tema muy importante, el tema de pobreza. Yo soy de Alemania, un país en donde, como algunas personas del gobierno de Argentina dicen, hay más pobreza que en Argentina. Yo no sé si es verdad, pero yo no quiero evaluar pero que yo quería es explicar cómo nosotros en Alemania definen pobreza. Las personas que tienen menos de 60% del salario promedio y neta, ellos están en peligro de volverse pobres. Y 60% son, por una persona, un single, 1.300 euros. Por una familia, 2.700 euros. Y una familia con 2 hijos, 2.900 euros. Estas personas que tienen, otra vez más, que tienen menos de 60% del salario promedio, están en peligro de volverse pobres. No son. Y el porcentaje de estas personas, de toda la población en Alemania, son 15.1%. Estas personas que tienen menos de 43% del salario promedio neta, son declaradas en pobreza. Y 43% son, por una persona, 614 euros. Y este porcentaje es 4% de toda la población en Alemania. Es la única que yo quiero hablar de esta comparación. Pienso que ustedes saben muy bien. Ok. Muchas gracias por venir, y ahora the floor is yours. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Es una alegría para mí presentar a Gustavo Asperue.
quien, para ponerlo de manera breve, nada más algunas líneas de su currículum, es casado, tiene 4 hijos, es profesor y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se desempeña como secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA y como secretario académico del Instituto Acton, que es una organización que tiene como misión promover una sociedad libre y virtuosa, caracterizada por la vigencia de los derechos personales y la economía de mercado, en armonía con la fe católica. Gustavo, además, es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la UCA y otras instituciones, y profesor invitado en la Universidad de los Andes de Chile. Ha dictado conferencias en representación del Instituto Acton en Argentina, Uruguay, Bolivia y Guatemala. Y ahora los dejo con él. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Agradezco a esta Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino que nos recibe tan generosamente, la persona del decano, la presencia de todos ustedes y a los amigos de la Fundación Federalismo y Libertad y de la Fundación Naumann, que hacen posible, junto con el Instituto Acton, que es la institución a la cual yo estoy representando en este momento, esta reunión que, como decía muy bien el señor decano, básicamente tiene que ver con plantear una inquietud, iniciar una conversación, alentar el debate sobre un problema que a todos nos interesa, como es el problema de la pobreza, y ver cuáles son las mejores alternativas y las vías más efectivas para superar esta dificultad por la que atraviesan tantas personas en el mundo en general y también en nuestro país. Yo voy a presentarles hoy un proyecto y una red internacional que se llama Poverty Cure, la cura de la pobreza. Es una red internacional de instituciones y de personas que se han unido con una visión común acerca de cómo superar la pobreza, que pone en el centro una visión de la persona y de la sociedad, según la cual los pobres están llamados a ser protagonistas de su propio desarrollo. Muchas veces, conscientemente o sin darnos cuenta, cuando pensamos en el problema de la pobreza, solemos considerar a los pobres como personas totalmente pasivas, que lo único que pueden esperar es nuestra ayuda, la asistencia, ya sea privada o estatal, pero que pareciera ser, y esto nos parece a nosotros profundamente injusto, que carecen de capacidades propias para salir de esa situación. Entonces la Red Internacional Poverty Cure, basada en principios cristianos, en una antropología que hunde sus raíces en la tradición judeocristiana y en algunas verdades básicas que nos ha ofrecido la ciencia económica desde su fundación, propone un cambio de enfoque a lo que ha predominado prácticamente en el último medio siglo en el mundo con respecto a qué hacer frente al desafío de la pobreza. Lo que ha predominado básicamente lo podemos denominar asistencialismo. No me estoy refiriendo en primer lugar a la Argentina. Quizá un caso paradigmático es el caso del continente africano, al cual distintos programas de desarrollo organizados por instituciones internacionales dedicaron transferencias de millones de dólares que muchas veces han sido totalmente ineficaces, cuando no contraproducentes, para permitir a las comunidades locales desarrollarse y florecer. Luego tenemos la experiencia en nuestro país, como en tantos otros, que frente al drama de la pobreza todos queremos hacer algo inmediato y rápido por ayudar a aquellos que sufren esa situación, pero que después, lamentablemente, observamos como esa situación de dependencia en la cual se pone a las personas más pobres se prolonga en el tiempo, y la única perspectiva que finalmente tienen esas personas y sus hijos y los siguientes descendientes es permanecer en esa situación de dependencia permanente. En la red internacional Poverty Cure ha producido una serie de videos, en un total de 6, hoy vamos a ver solamente uno, que es el episodio número 2, por eso
esta visión de Poverty Cure nosotros la sintetizamos en esta expresión que dice, ¿no? Cuando ponemos a la persona en el centro de nuestro pensamiento económico, transformamos el modo en que vemos la riqueza y la pobreza. En lugar de preguntar qué causa la pobreza, comenzamos a preguntar qué causa la riqueza. ¿Cuáles son las condiciones para el florecimiento humano a partir de las cuales se puede desarrollar prosperidad? ¿Y cómo podemos crear y proteger el espacio para que los pueblos realicen su libertad y sus responsabilidades? Este tema de la riqueza, ¿no? Es la clave. ¿En qué sentido? No pensemos riqueza en el sentido de lujo, sino riqueza como la contracara de lo que llamamos habitualmente pobreza. Uno de los fundadores de la ciencia económica moderna, como sabrán ustedes, es Adam Smith. Hacia finales del siglo XVIII escribió un famoso libro titulado Sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Porque esto era lo que precisamente quería explicar Adam Smith y con buenas ideas, de alguna manera criticar lo que los gobiernos de entonces estaban haciendo en materia económica, que fundamentalmente beneficiaba a ciertas élites en perjuicio de la mayoría de la población. Y lo que nos explicaba Adam Smith es algo en parte que pertenece al sentido común, y es que lo que llamamos riqueza y prosperidad es fruto del trabajo humano. Pero ¿cómo se hace el trabajo humano más productivo, ya que no podemos trabajar mucho más de unas cuantas horas por día? El tiempo es limitado y nuestras energías físicas también. El trabajo humano se hace más productivo cuando se divide, la división del trabajo, tanto dentro de una organización como socialmente. Nos especializamos e intercambiamos. Es un reflejo de la sociabilidad humana, la necesidad que tenemos los unos de los otros para poder crear una sociedad floreciente y próspera. Pero también el trabajo se hace más productivo cuando, gracias al ahorro y a la inversión, se producen bienes de capital, máquinas, herramientas, o se desarrolla el conocimiento que permite utilizar más eficientemente las energías humanas y las fuerzas de la naturaleza. Ahora, para que ese proceso se lleve adelante, son necesarias ciertas condiciones culturales, ciertos valores, ciertas actitudes en una población y cierto marco institucional. Ciertamente, una cultura que pone en el centro la dignidad de la persona y por lo tanto una cultura de respeto, una cultura que pone en el centro el valor de la justicia, del respeto al otro, una cultura del trabajo, de la superación, una cultura que tiene su mirada puesta en el futuro, al que ve ciertamente con un desafío, pero con optimismo. Una cultura de la confianza que permite a las personas relacionarse entre sí, cooperar y comerciar. Pero esto requiere de manera indispensable un marco institucional respetuoso de la libertad de las personas, de su conciencia, de su propiedad. En otras palabras, un marco institucional que facilite la cooperación pacífica. Podemos entender que esto es así si pensamos lo contrario, es decir, ¿qué pasa en una sociedad donde en lugar de confianza hay desconfianza, donde en lugar de creer en la posibilidad del propio esfuerzo reina una mentalidad fatalista, donde las personas creen que están en un lugar y en una situación porque el destino los puso ahí y que de ahí no van a salir? O una sociedad que cree que está sometida a muchos males y sufrimientos por culpa de otros, ¿no? La famosa idea de los chivos expiatorios. Y claro, si la culpa es de los otros y esos son muy poderosos y muy grandes, yo no puedo hacer nada. Y si yo creo que no puedo hacer nada, pues no hago nada. Institucionalmente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué motivación tenemos para trabajar, para esforzarnos, para ahorrar, para pensar en un futuro, si no está asegurada la libertad? Si no podemos asegurar que el fruto de nuestro trabajo vamos a poder disponerlos para nosotros, para nuestros hijos, si reina la arbitrariedad en materia gubernamental o la corrupción, si todo eso multiplica los conflictos sociales, es un contexto, digamos así, social y cultural del cual las personas quieren irse, y si no se pueden ir, al menos tratan de no arriesgar demasiado porque las probabilidades son muy altas
de que el riesgo no valga la pena porque se puede perder todo. En esta propuesta, entonces, para sintetizar esta visión, hay como 10 frases donde decimos, bueno, es tiempo de pasar de un enfoque que considera al pobre como un sujeto pasivo que solamente puede recibir ayuda y asistencia a ser protagonista de su propio desarrollo. Y lo sintetizamos con estas expresiones. Pasar de la ayuda a la empresa. Es un tema del que hablaremos hoy. La capacidad emprendedora de trabajo, de iniciativa y de creatividad la tienen todas las personas, y los pobres son antes que pobres seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, con una capacidad creativa innata, que muchas veces, a veces con buena intención, la adormecemos o no permitimos que florezca adecuadamente. Pasar del alivio de la pobreza a la creación de riqueza. La riqueza, lo que llamamos riqueza, la producción de bienes y servicios necesarios para una vida digna y mejor, no es algo que está allí dado. Dios nos ha dado ciertamente un mundo lleno de recursos, pero sobre todo nos ha dado la inteligencia y la creatividad para poder producir aquellas cosas que necesitamos para la vida. Entonces, realmente, sobre todo en los últimos 2 siglos, la humanidad ha dado muestras de que se puede crear prosperidad, con todos los problemas que todavía subsisten. Pero ha crecido la población enormemente y miles y millones de seres humanos viven una vida razonablemente digna. Y como sabemos que es posible entonces superar la pobreza que azotó a la mayor parte de la humanidad durante toda la historia, entonces nos indigna que todavía tantos millones de seres humanos vivan en condiciones indignas. Del paternalismo a las asociaciones. La actitud paternalista que cree que el pobre es alguien que debe ser manejado por mí, por ejemplo, que lo quiero ayudar y que sé lo que tiene que hacer porque él no tiene, no sabe, no puede. A asociarnos con él, a aprender de él, acercarnos a él. Nos asombraríamos de descubrir la cantidad de valores y talentos que están allí, ciertamente esperando una oportunidad para florecer. De las donaciones a las inversiones. Hoy comentábamos con unos amigos, y no por criticar, pero cuántas veces vemos personas muy adineradas o millonarios que hacen una donación muy importante, por ejemplo, para un país africano, para un programa. Bueno, está muy bien, ¿quién va a criticar a que se disponga de fondos para ayudar? Pero la pregunta es, ¿por qué no invierten, por ejemplo? ¿Por qué no crean empresas en esos países? La respuesta muchas veces es lamentablemente obvia. Y no, es muy complicado. No, ahí no se puede, no con ese gobierno, no, pero imagínate que hay conflictos raciales, mucha corrupción. Pero entonces ese es el problema por el cual ese país y esa gente no sale de la pobreza. El desafío es cómo hacemos para crear las condiciones para que ahí se pueda invertir. No pensemos solamente en África, muchas de esas cosas pasan también un poco más cerca de nuestras casas. De ver a los pobres como consumidores o cargas, a verlos como creadores. Detrás de esta idea del pobre como puro consumidor están muchos programas de control de la natalidad a nivel internacional. Bueno, qué peligro, tantos pobres, etcétera, y qué van a consumir. Claro, si solo consideramos que son puros consumidores, pero el ser humano, como dijimos y creemos nosotros, es fundamentalmente un creador. Hay que crear las condiciones y las oportunidades. De ver a la gente y a las economías como experimentos, a buscar la solidaridad con los pobres, experimentos, el plan A, el plan B, y probemos tal cosa. Bueno, la gente no está para que se hagan experimentos con ellos, sino para que busquemos la manera de establecer un marco de justicia, de solidaridad y de cooperación en esta asociación y solidaridad con los pobres. Ver a los pobres como receptores de caridad, a reconocerlos como agentes de cambio, con capacidad, dignidad y creatividad. Es decir, somos capaces de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a pasar a ser protagonistas? Porque eso es lo que en el fondo están esperando. De fomentar la dependencia a integrar a los pobres en redes de productividad e intercambio. Muchas veces hablamos de la exclusión y ciertamente los hemos excluido.
Los hemos excluido de un sistema de productividad y de intercambio. A veces los hemos excluido con el asistencialismo que daña, con leyes, reglamentos, cargas, exigencias burocráticas para trabajar en la economía formal que para el pequeño emprendedor muchas veces son incumplibles. Y muchos pobres trabajan en la economía informal y trabajan bien y tienen sus clientes, pero ¿cuántas oportunidades de clientes, de socios, de créditos se están perdiendo porque les resulta absolutamente imposible cumplir con reglas burocráticas y legales que vaya uno a saber ahí por qué todavía siguen estando? De subsidios y proteccionismo a comercio abierto y competencia. No hay nada que beneficie más a los pobres que el libre comercio. Y todavía sigue vigente esa idea de que el libre comercio es peligroso porque beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. Como bien nos dicen algunos, en alguno de los documentales, de la serie de este documental que vamos a ver hoy, mucha gente se sorprendería de ver que buena parte de los productores agropecuarios de países desarrollados no quieren competir con productores africanos, por ejemplo, y hacen lobby en sus países para que se les pongan aranceles o se impida la importación de ese tipo de producción de países menos desarrollados. Lo que más les convendría a estos países es comerciar. No les permiten comerciar, los países desarrollados sobreproducen lo que en términos económicos es en el fondo ineficiente, y luego llegan alimentos en forma de donaciones a los países pobres. Es un sistema bastante perverso, ¿no? El proteccionismo, como siempre ha pasado, y lo han explicado los economistas con poco éxito, lamentablemente hasta el siglo XXI, no es un sistema que protege a los más pobres. Normalmente protege a las élites que tienen contacto con el poder de turno, a los intereses creados, no al emprendedor, no al trabajador, no a aquel que tiene una idea nueva, no a aquel que sabe que puede sacar partida de sus propias habilidades. Y finalmente, de ver a la economía global como una torta fija, a comprender que la iniciativa humana puede hacer crecer las economías. Esta idea de la torta, de la distribución de la riqueza, parte del supuesto de que la riqueza es algo dado, que está mal repartido. Ahora, ciertamente hay una desigualdad que es injusta, y es aquella que deriva de el beneficio de uno hecho a expensas de otro. Es decir, el caso típico es el robo, ¿no? El ladrón tiene más porque su víctima tiene menos. Pero la superación de la pobreza no depende fundamentalmente de redistribuir. Por supuesto que hay que poner justicia en todos esos mecanismos, como comenté recientemente, que precisamente son injustos, porque implican beneficios para uno y perjuicios para otros. Pero la pobreza depende fundamentalmente de crear riqueza. Los pobres fundamentalmente son personas que están excluidas de estas redes de producción e intercambio, que no tienen trabajo, o que si trabajan tienen un ingreso muy bajo, lo que en economía se llama un trabajo poco productivo. Y el desafío es integrarlos y valorizar sus capacidades. Comenté sobre la serie de videos, así que simplemente pasamos el primero, que se llama La caridad que daña y que la ayuda puede ser contraproducente. El que vamos a ver hoy se llama La vocación empresarial. ¿Pero y quiénes son los empresarios? Las personas. El empresario es el emprendedor, el trabajador. Puse allí lo de los microcréditos porque van a ver que entre las historias que se relatan en este video aparece esta experiencia, por la cual personas muy pobres, con poco dinero, pero con capacitación y asumiendo responsabilidades, etcétera, etcétera, pueden ir comenzando a adquirir los hábitos y los conocimientos propios de la actividad productiva y de la sociedad comercial que les van a permitir salir adelante. No es que los microcréditos sean una panacea, todo se puede hacer bien o mal, pero ciertamente están en la línea correcta, de nuevo porque promueven los conocimientos y los hábitos que son necesarios para integrarse a la sociedad productiva y comercial que permite luego generar
prosperidad para todos ellos. El tercero se llama justicia para los pobres. Y esta justicia se refiere a la seguridad jurídica. Parecen cosas muy abstractas. ¿Qué interés puede tener un pobre por la libertad o la propiedad privada? Esos son intereses de los ricos, que son propietarios. Sin embargo, como nos enseña la ciencia económica, sin un marco jurídico respetuoso por la libertad de iniciativa, la propiedad privada, la libertad de asociación, los contratos, es imposible que florezca adecuadamente un orden de cooperación social y de prosperidad. Los más interesados en la defensa del auténtico derecho de propiedad y de libertad son aquellas personas que hoy están excluidas o poco integradas a un sistema que les permitiría crear prosperidad para ellos y para sus familias. El número cuarto se llama círculos de intercambio y tiene que ver con precisamente esto de integrarnos, es decir, cuanto más extendida sea la división del trabajo, la especialización, el ahorro, la inversión y el comercio, mayor prosperidad para todos los participantes. El mercado bien entendido, hay tantos mitos y prejuicios con esta expresión economía de mercado, pero el mercado bien entendido no es un juego de suma cero, sino un juego de suma positiva, del cual todos sus participantes pueden beneficiarse. No es que el beneficio de uno se hace a expensas del beneficio de otro. Finalmente, los últimos dos, fíjense el número 5, se llama el poder del Evangelio, porque creemos que en la raíz de todo esto hay un cambio cultural, podríamos decir así, teológicamente hablaríamos de otra manera, hablaríamos de conversión, del corazón, pero ciertamente en la raíz del florecimiento humano hay unos valores y unas virtudes que nosotros encontramos fundamentalmente en el cristianismo. No es que Poverty Cure deba ser un proyecto del cual las personas no creyentes están excluidas, porque esto es perfectamente compatible con una visión humanista, pero decimos abiertamente que nuestra inspiración es cristiana y nuestra inspiración es la concepción del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y la propuesta del Evangelio de conversión del corazón para llevar adelante una vida verdaderamente digna del ser humano. Y el número 6, precisamente por esta perspectiva religiosa que tiene también Poverty Cure, se llama Iglesias, Comunidades y Cultura. Siempre las iglesias y las comunidades cristianas se han ocupado de los pobres, y eso está muy bien y es una cosa de la cual obviamente como cristianos nos enorgullecemos. Pero siempre se pueden hacer las cosas mejor y siempre está el riesgo de caer involuntariamente en producir aquel efecto que no queremos y que no buscamos. También, a veces la caridad, cuando no se ejerce del modo del todo inteligente, puede debilitar la cultura del ahorro, del trabajo, quizás generar dependencia. No solamente el asistencialismo estatal genera dependencia, también podemos ser paternalistas los cristianos, si no sabemos orientar la caridad de acuerdo a las necesidades más profundas de personas que están esperando en lo más profundo de su ser asistencia, educación y ayuda para su propio desarrollo y florecimiento personal. Lo que a mí más me interesa, como dije hace un rato, aprovechando las palabras del señor decano, es proponerles a ustedes una inquietud, iniciar, como decimos en la red Poverty Cure, una conversación, alentar el debate. Así que después de que veamos este episodio número 2 acerca de la vocación empresarial, me va a resultar particularmente interesante escuchar los comentarios y preguntas de ustedes, porque seguramente lo que yo pude haber dicho, y que me han faltado decir muchas cosas, y soy consciente que mucho de lo que dije requiere de mucha aclaración, y que es pasible de mucha pregunta, objeción, etcétera, etcétera, y quizá lo que vean en el video les generen dudas e inquietudes que bienvenidas sean, porque esa es la intención, que motivados como estamos todos por hacer frente al desafío de la pobreza, tengamos no solamente un corazón para los pobres, sino también una mente, una inteligencia para los pobres, y seamos capaces de pensar caminos más efectivos para ayudar
a nuestros hermanos que más sufren a superar esa difícil situación. Así que sin más preámbulos, yo los invito a... Bueno, me faltó... Esto lo quería poner, ¿no? El pobre no es el problema. Bueno, esto también, ¿no? La verdad, finalmente llegamos a esta conclusión. El pobre no es el problema. El pobre es la solución. Las fuentes de la riqueza, fundamentalmente, somos los seres humanos. Con tantas personas excluidas y viviendo en condiciones indignas, se están perdiendo ellos, pero también nosotros, oportunidades de prosperidad y de una vida más humana y más digna y que valga más la pena ser vivida para todos nosotros. El pobre no es el problema, es la solución. Over 1 billion people around the world live in poverty. Human beings created in the image of God. As Christians, we're called to help, but sometimes our help can make things worse. We wanted to learn more, so we hit the road. We traveled to crowded cities and rural villages. We visited churches and orphanages and businesses, and met people from all walks of life, to listen and to learn. We asked, what has worked? What has failed and why? What's new and effective? And what are the forgotten truths in need of rediscovery? We asked, what are the foundations that allow human beings, families, and communities to thrive? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, están invitados a hacerlo en este momento. Yo le pido acá a mi amigo Gustavo Balber que modere un poco, en todo caso, levantando la mano. ¿Tienen en Argentina algunos casos concretos de tutorías a través de este programa? Por si no escucharon la pregunta, yo repito, la pregunta es si en Argentina tenemos algún caso concreto de este programa. Es una muy buena pregunta que me sirve para aclarar un par de cosas. Primero, nosotros concretamente, la institución que yo represento, el Instituto Acton, básicamente es una institución educativa. Nosotros nos dedicamos a enseñar, investigar y difundir estas ideas, generar un debate. Creemos que ciertamente la realidad se cambia haciendo, pero la práctica debe estar guiada por buenas ideas y, bueno, humildemente nosotros queremos hacer nuestro aporte en ese sentido. Así que aprovecho para aclarar, porque siempre estos videos generan esa pregunta de, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo concretamente? En Argentina hay mucha gente trabajando muy bien en estas iniciativas. No necesariamente por ahí participando de esta red Poverty Cure que tuvo su origen en Estados Unidos y que se está difundiendo a nivel internacional y a la cual todos se pueden asociar. Yo tuve la oportunidad de conversar con una persona que está, por ejemplo, trabajando con más de uno en distintas experiencias de microcréditos, y estoy casi seguro que aquí en Tucumán no debe ser una experiencia desconocida. Así que no hay nada que estemos nosotros dirigiendo, digamos, y sí conocemos de los protagonistas que participaron en este video. A mí me ha tocado ver de cerca, no está en la Argentina, por ejemplo, la gente de Partners Worldwide, pero están en Ecuador y en Nicaragua, y ahí yo tuve por ahí la oportunidad de ver cómo ellos trabajan. Y que básicamente es promover a la comunidad local, ¿no? Ir a aprender de ellos, tratar de ayudarlos a detectar los valores que allí están, dándoles entrenamiento.
Y seguramente hay en la Argentina mucha gente trabajando con una inspiración parecida, pero no, desde el Instituto Acto no nos dedicamos nosotros a coordinar esas experiencias. Sí nos interesa que si alguien está realizando una actividad concreta, bueno, nos diga qué preguntas, inquietudes o qué pensamientos le suscita esto que nosotros estamos proponiendo para debatir. Trabajar vendiendo globos. Entonces empezaron vendiendo globos en la calle y después se planteó la posibilidad de decir cómo no podemos usar esto para adornar fiestas o para el entretenimiento. Entonces ahora tienen ese emprendimiento familiar que se dedica a hacer arreglos de globos para fiestas y bueno, ya grandes fiestas empresariales, familiares, de todo tipo, y se nota mucho el progreso en 5 años, 6 años, es increíble cómo se genera una economía familiar y producen ellos. Sí, es muy interesante este ejemplo que das porque la verdad es que cuando nosotros adoptamos un poco esta visión del ser humano como ser creativo y nos preguntan, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y la verdad es que nosotros no sabemos, confiamos en que lo mejor que se puede hacer es liberar esa creatividad humana. Entonces, por ahí a mí no se me hubiera ocurrido que esas personas pobres que perdieron a sus padres o lo que fuera, podrían encontrar el modo de vivir y de prosperar a través de esa actividad. Pero se les ocurrió a ellos. Entonces, lo importante es generar un marco cultural e institucional que libere y estimule la capacidad de emprendimiento de las personas. Y por eso la pregunta es, si lo que estamos haciendo con la excelente y muy buena intención de ayudar a los pobres, va en esa línea o va, sin querer, en la línea contraria, ¿no? Es muy interesante porque nosotros no podemos decir cómo van a salir de la pobreza. Finalmente, la persona que está en situación de pobreza, cuando se la ayuda a desarrollar sus capacidades y su promoción, sabe mucho más que nosotros de la oportunidad que puede descubrir y que quizá nosotros no vemos. El tema es no limitarle las oportunidades, no ponerle trabas, no decirle explícita o implícitamente vos no podés, tu derecho es que te regalen, esas cosas que son tan negativas. ¿Por qué cree que estas ideas de lucro, de empresarialidad y competencia son compatibles con la doctrina social de la Iglesia? Bueno, es un tema un poquito largo, pero la doctrina social de la Iglesia tiene como principio y fundamento la afirmación de la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Es decir, en el núcleo, en el corazón de la doctrina social de la Iglesia, lo que tenemos es la antropología cristiana. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con una naturaleza social, llamado a trabajar, a crecer, a multiplicarse, a desarrollarse, a florecer. Y una de los aspectos de la sociabilidad humana es esta cooperación social, esta división del trabajo de la cual nos habla la economía, que consiste en que todos dependemos de los demás, ¿no? Es decir, cada uno va encontrando su lugar en la sociedad, ¿no? Como estos chicos que adornan fiestas con globos, y otra que da clases de piano, el otro que fabrica remeras, el que vende panchos, etcétera. Y encontramos ese lugar en la sociedad haciendo algo para otros, para intercambiarlo porque necesitamos algo de lo que hacen los demás. La economía nos enseña que para que ese sistema extendido, es decir, cuando vamos a participar de ese sistema, no 5, 10 o 50, sino miles o millones de seres humanos, como pasa en el caso actual para la humanidad, la forma de coordinar esos esfuerzos es a través del proceso de mercado y del sistema de precios. Y la señal de que estamos haciendo algo que otros valoran es que nuestro emprendimiento da resultados positivos. No es que sea el único indicador a tener en cuenta, pero la ganancia empresarial, cuando se da en el contexto de una economía de mercado sana, sin privilegios, y cuando es resultado de la aceptación favorable del consumidor que decide comprar ese bien
o ese servicio, es un indicador. Es decir, la gente simplemente comprando o dejando de comprar es la que va diciendo hagan esto o no lo hagan. También las pérdidas, que son dolorosas para el que las sufre, cumplen una función social muy importante, y es decirle a la persona que o tiene que cambiar lo que está haciendo, hacerlo de otra manera o hacer otra cosa. A mí siempre me parece un poco osado responder estas preguntas rápidamente y en pocos minutos, sobre todo estando al lado de un economista, ¿no? Porque son temas muy complejos. Se dan cuenta que la economía es una ciencia que para empezar a estudiar necesitamos 4 o 5 años de licenciatura y después el resto de la vida. Pero de todos modos, si no dije una barbaridad, por ahí pasa la cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo no va a ser compatible con la doctrina social de la Iglesia el sistema que entendemos racionalmente? No porque tampoco es que la economía la deducimos de la revelación cristiana, pero que entendemos racionalmente que es el sistema que conduce a hacer posible prosperidad para todas las personas. Bueno, seguramente José se está refiriendo. Yo hablé bien del mercado y parece que el Papa Francisco habla mal del mercado, mal del capitalismo. Bueno, me gustaría hacer algunas aclaraciones breves sin cerrar este debate, que también es bastante complejo. A mí me parece que Francisco, cuando critica a la economía de mercado o el capitalismo, se está refiriendo al sistema vigente, ¿no? O sea, lo que hay, como dicen los chicos, lo que hay. Entonces, claro, desde la perspectiva nuestra, y me sirve mucho la pregunta de José, ¿no? Lo que hay es la economía de mercado. Por ejemplo, en la Argentina, claro, así como la entendemos nosotros, no. Digamos, un poco sí, claro que hay mercado, se compra, se vende, hay dinero, uno pone una empresa, otro saca un crédito. Pero hay un mercado tan intervenido, tan regulado, con tantos privilegios para uno, con tanta pesada carga para otro, con tanta arbitrariedad legal, que todas esas distorsiones, que no son propias de lo que sería una sana economía de mercado, generan excluidos, pobres y todas las dificultades de las que hemos estado hablando. Claro, yo no hablaría como Francisco, no le echaría la culpa al mercado, pero porque yo creo que justamente no es el mercado el que está operando cuando se excluye a los pobres y se les ponen trabas, no es el mercado el que excluye, sino que son justamente todas estas intervenciones y distorsiones y privilegios para los acomodados en perjuicio de los demás. Pero bueno, si como la cuestión acá no es hacer una disputa terminológica, nosotros desde el Instituto Acton, claro que tenemos serios cuestionamientos y críticas para la economía vigente, digamos, tanto en la Argentina como a nivel internacional. Como comprenderán, también se trata de un tema que seguramente les estarán generando muchas dudas y preguntas y queda para largo. Así que yo espero volver a Tucumán y volver a encontrarme con ustedes y tener la posibilidad de seguir charlando y discutiendo estas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias.